Yo diría que empecé a los 12, fue como la primera, lo Que en la estábamos Academia comentando, Kids. ajá, que estuve en el proceso para entrar en la Academia Kids. Y desde ahí, ya 13 años, tienes que amar esto para dedicarte. Que sí es una carrera muy difícil, si la quieres ver así, pero yo siempre lo he dicho, yo lo veo como una carrera fácil porque creo que de la manera en la que tú lo veas, Sí. se va a mostrar a ti. Aquí nadie ha de hallarte, tu miedo va a dejarte. ¡Bravo! Y yo. ¡Qué bárbaro! Estás muy cañón. Mira. Él ha dejado su alma en los escenarios. Mi invitado el día de hoy ha demostrado que más que un artista es un soñador incansable. De la oscuridad mágica del fantasma de la ópera a las luces brillantes de los escenarios en Asia. Recibo a una de las más grandes promesas del teatro musical en México y el extranjero. Bienvenido al actor, cantante y bailarín Luis Anduaga. Puede ser Cristi. No. El amor que entre los dos creció y se marchó sentí, mas prometeré veces pensará. ¿Ya? No, hombre, está bien. Aquí todo es muy orgánico y natural, como en los musicales. Oigan, Uy, sí, sí. uy. Hablando de musicales, bueno, quiero hacer un paréntesis. De verdad, si hay algo que me emocione y que me ponga la piel chinita, son los musicales. Y el día de hoy tengo a un talentazo que tenemos el orgullo de que sea mexicano y que está en uno de los proyectos sin duda más importantes de musicales en México y el mundo. Estoy muy emocionado de tenerte aquí porque de verdad, además de todos los trabajos, proyectos y demás que tienes y que has hecho, Luis Anduaga, el que tienes ahora es impresionante. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué bonito estar aquí platicando acerca de todo esto. De todo esto. Sí. Estás bien chiquitito. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. 25 años. 25. ¿Y cuánto de carrera musical? Ay, pues de carrera musical, pues yo diría que empecé a los 12, fue como la primera, lo estábamos comentando, ajá, que estuve pues en el proceso para entrar en la Academia Kids. Y desde ahí entonces, ¿qué son? ¿Ya 13 años? Sí. Bueno, pero eso estábamos platicando y yo juré, investigando tu Sí. historia de vida, proyectos y demás, investigué y no te quedaste en la academia, Ajá, ni no. siquiera saliste, entonces no entiendo por qué está en la historia Ajá. de internet, pero está padre. Sí. Porque al final los proyectos... Yo tengo el video, fíjate, ¿Ah, yo sí? tengo el video del programa, Ah. o sea, donde salgo cantando, pero creo que sí está en internet. Ok. Pero ¿Qué como cantaste? dices, fue el programa 0, no fue el Sí, programa sí. 1, digámoslo así. ¿Qué cantaste? Creo que canté Tristes Recuerdos de ¿De Antonio Aguilar. ¿En serio? Creo, Tal vez por sí. eso no te quedaste. A lo mejor.
A lo mejor. No, no creo, no creo. Tienes un vocerrón que No, impresiona. muchas gracias. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio, querido Luis. ¿En dónde naces? Platícame tu entorno familiar, Sí. desde cuándo querías cantar y Sí. estar en este medio. Pues mira, nací en Ciudad Obregón, Sonora. Ok. En Sonora. Empecé a cantar a los 5 años. Yo recuerdo mucho que tenía, o sea, desde que estaba chiquito empecé a cantar. De Navidad me amanecían los micrófonos portátiles, esos de juguete. Y después yo estaba, creo que en tercero de kinder, y yo estaba así de quiero entrar a clases de canto, porque en mi escuela podías entrar a clases de canto, pero para primaria, obviamente. Sí. O sea, desde ahí empezaba. Y mi familia siempre me ha apoyado muchísimo, mi papá sobre todo. Entonces mi papá fue a la escuela, habló y dijo, oye, ¿habrá manera de que entre? Mira, está en tercero de kinder, pero... Ujú. Y sí, y entré desde tercero de kinder a clases de canto ahí en mi escuela. Oye, pero no hay manera, o sea, de que que los padres no apoyen a un niño cuando lo ven con este talento. O sea, porque hay Sí. ocasiones, y me queda claro, tengo una sobrina que es bailarina de ballet. Ujú. Ha ganado N cantidad de premios a nivel internacional, realmente es muy buena. Sí. Y el otro día, platicando con mis papás y demás, yo le decía, es que hasta qué punto los papás, obviamente Mariana, mi hermana y mi cuñado la apoyan en todo, pero obviamente quieren que estudie, obviamente. Le Claro. digo, ¿en qué punto los papás deciden apoyar al 100% a su hijo? Porque no apoyarlo cuando ven un talento tan impresionante como el que tú tienes, es como, o sea, sería como absurdo que un papá dijera, no, dedícate, sé abogado, Sí. doctor. O sea, ¿sabes? Sí. Obviamente tus papás conocían de tu don, pero ¿qué surge a partir de eso? Obviamente tú querías también cantar. Sí, y creo que lo que estás mencionando lo dijiste perfectamente. Creo que en mi caso estuvo el balance entre, porque por ejemplo, o sea, yo estaba en tercero de kinder, no es como que Sí, en ¿no? tercero de kinder ya es una estrella, pues obvio. Sí, sí. Pero entonces yo creo que fue el balance porque mis papás creo que también tenían como ese lado artístico que a lo mejor no lo exploraron tanto, pero siempre he pensado yo que a mi papá le encantaba. La música. Ajá, La o música. sea, la música, él no canta, pero Ujú. como que siempre siento que ha admirado eso. Ujú. Y mi mamá igual. Entonces creo que de ahí venía también el apoyarme a esa edad. Ujú. Ya después creo que fue el balance, porque siempre ha sido no, de tienes que estudiar, Claro. también tienes que tener tu preparación en primero, pues ahora sí que primaria, secundaria, preparatoria, y ya en universidad fue cuando ya partía el teatro musical. Pero, pero creo que fue el perfecto balance, porque también yo te digo, cuando tenía 12 y que vine a lo de la Academia Kids y todo, yo vivía en Sonora y estaba estudiando y todo. Entonces era como, me apoyaban con esas oportunidades Ujú. para ver qué surgía de eso, pero al mismo tiempo era de, no, pero vas a seguir en la escuela. Claro. Entonces, eh, en esa ocasión yo también les decía, es que me quiero ir a la Ciudad de México, me quiero ir a la Ciudad de México ya yo tenía 12 años. Entonces también te digo, qué bueno que no me escucharon en ese Sí. momento, porque creo que no, los momentos son perfectos y ahí no era mi momento todavía. Entonces, de alguna manera creo que siempre me han apoyado de la manera correcta. Qué bonito. Sí. ¿Y en qué momento, bueno, te apoyan para venir a la academia? No quedamos, te Ujú. regresas, estudias, sigues Sí. en En secundaria. en Ajá. secundaria? ¿Y en qué momento te vas a Estados Unidos a estudiar? Pues ahí, a los 12 años, pasó eso. Regreso a la ciudad también a los 15 porque vine también a audicionar a México Tiene Talento. Ok. Y me pasó idéntico. Estuve hasta el programa en vivo. Y, y de ahí ya me vuelvo a regresar a Sonora. Entro a la prepa. Y ya yo cuando tenía 17 años, es que estaba en segundo de prepa. Y una de mis maestras me dice, oye, ¿ya viste que se abrió un programa de invierno a Nueva York de Ujú. teatro musical? Y yo cuando empecé a hacer teatro fue ahí en Prepatec, Ujú. en mi primer año de prepa. Ujú. Entonces, pues esta maestra sabía mi amor por el teatro musical, Sí. entonces me dice, oye, se abrió este programa, es nuevo, creo que te encantaría. Ya lo hablo con mis papás, me dicen, vamos a ver si se puede económicamente, porque pues era un Claro. mega gasto.
De alguna manera, gracias al apoyo de mis papás de nuevo, logré irme. Y ya estando allá, el director de la escuela estaba en El Fantasma de la Ópera, Wow. en Broadway. Entonces, parte del curso era, aparte de estar tomando clases ahí en la escuela, era creo que 2 o 3 semanas el curso. Aparte de estar tomando las clases ahí, nos llevaban a ver El Fantasma de la Ópera, a ver el No lo puedo backstage. creer. Nos llevaron a los estudios a ver ensayos del elenco. Y bueno, y ya también obviamente, como te digo, a ver la obra y estar ahí atrás en backstage y todo. Entonces esa es la primera experiencia que yo tuve con el fantasma. Y después, ya los últimos días de ese curso, nos dicen, oye, tienen la oportunidad de audicionar para esta escuela si quieren. Ujú. Todos nos preparamos, etcétera. Y ya, y al final de cuentas termino quedando en la escuela, me dan beca y todo, pero hablándolo con mis papás me dicen, muchísimo dinero. O sea, no se puede, no hay manera. Pero me abrió, ahora sí que me abrió las posibilidades a decir, oye, puedo estudiar teatro musical. Porque antes de eso yo, Claro. en mi mente era, voy a estudiar, yo me acuerdo mucho que en la mente tenía, voy a estudiar comunicación en Ciudad de México mientras audiciono y mientras veo cómo puedo conseguir chamba en lo que yo quiero. Pero fue el primer momento en el que dije, oye, entonces sí hay posibilidad de que yo puedo estudiar teatro musical. Entonces ya regresando a Sonora me puse a buscar escuelas, me puse a buscar más opciones Ujú. y encontré AMDA, que es la escuela En en la que terminé estudiando en Los Ángeles. Ajá. Y justo mi papá me dijo, ¿sabes qué? Chécate, porque igual era de audiciones. Me dice, chécate dónde es la audición más cercana para ver si te puedo llevar. Eh, Me lleva mi papá, vamos solo él y yo a Phoenix, Ujú. Arizona. Audiciono y ya, igual luego quedo, me dan beca, etcétera. O sea, la única manera de la que, por lo que lo pude hacer es porque me dieron muchísima beca. Ok. Entonces, sí, ahí termino estudiando en Los Ángeles. Por tu talento, pero antes de eso Sí, hubo muchos nos. claro, muchísimo. Y a esa edad, Luis, no me dejarás mentir, tenemos el autoestima vulnerable a Claro, más no poder. Entonces, claro. a pesar de que tú seguramente confiabas y tu sueño era Ujú. ese, ¿cómo es para un niño de decir no te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas? Y aparte, Es muy de fuerte. verdad, con ese vocerrón. No, es muy fuerte, de verdad que sí, como lo comentas. Creo que eso que viví es lo que me formó y es lo que Totalmente. me hizo ser quien soy ahora y el poder dedicarme a esto también, porque creo que después de tener 12 años Ujú. y creo que lo más impactante para mí fue el ver, el llegar tan lejos, el estar ahí mismo en ese entonces estaba en los estudios aquí en Azteca Mm, y para un niño de Sonora que siempre ha sido su sueño y sí. que se muere por hacer esto, estar en el estudio, ya ver como sentirlo tan cerca Y en la gran ciudad. en la gran ciudad, exacto, o sea, Sí, por sí. fin cumpliéndose tu sueño. Y estando ahí, sí fue muy duro. Yo recuerdo que después de esa, y más por ser factores externos Sí, sí. a la voz, entonces, Que es muy alto el señor. ajá, así es. Pero, pero sí, en ese entonces, o sea, me pegó muchísimo, o sea, ¿no? Y te digo, y tenía 12 años, entonces volver a Sonora después de eso sí fue como ¿Lloraste? muchísimo, muchísimo. Todo el camino. Seguro. Muchísimo. Desde que salí. eh, y sí, te digo, y a esa edad es de, no, no, ya no sé si quiero dedicarme a esto. Sí, Y es claro. como, apenas iba a Amigo, empezar, amigo. Claro, empiezan los nos, claro. ¿no? Entonces, y más porque creo que en ese entonces es muy diferente ahora a esta edad, por ejemplo, vivir en la ciudad Mm, o cuando vivía en Los Ángeles, dedicarte a esto y estar como recibiendo oportunidades diario, que pues audición diaria. Entonces es como estar mandando audiciones y estar recibiendo los nos, pero de muchas oportunidades, ¿sabes? Y en ese entonces es como una oportunidad cada tanto, porque para mí era cada vez que hubiera audición para un programa de estos, La Voz, la Academia Kids, todo ese rollo, era cada 2 años o mm, cada tanto. Entonces, más que nada, creo que también por eso me pegó. Y te digo, y la edad, ¿verdad? sí. La edad, tenía 2 años. Y también, justo la que te digo, que también me pegó mucho fue México tiene talento, Ujú. que igual me pasó exactamente lo mismo.
salí y yo recuerdo mucho, eso fue en el Telmex, creo que grabamos. Sí. Y saliendo me pegó durísimo, o sea, y porque era como otra La vez y segunda. volver a Sonora y todo ese rollo. Pero te repito, creo que gracias a esos nos, Sí. pues me volvieron más fuerte en ese sentido. Oye, y aparte como niño le cuentas a todos tus amigos. Claro, O sea, y exacto. llegas y otra vez no me quedé, Exacto. otra vez. Pero ahorita que me platicas que yo no sabía lo de tu profesor que estaba en el Fantasma de la Sí. Ópera, y siempre lo digo al final, te das cuenta que la historia de vida, lo que nos pasa es perfecto, Exacto. aunque reniegues y Sí. mientes madres y lo que sea, al Sí. final te das cuenta que eso que te está formando, tiene un porqué. Exacto. Pero aparte, así de mágico, que ahorita, por Ujú. lo que todo el mundo te está volteando a ver, todo México, que es de verdad un orgullo, eres un orgullo. Es un orgullo ver a un chavo como tú en uno de los personajes de los musicales más importantes del mundo. Fue mi primer musical que yo vi y Mariana, mi hermana y yo, que es la mamá de la bailarina, Sí. berreábamos y llorábamos de la magia que sucede en el escenario, Sí. de las voces tan impresionantes que te enchinan la piel. Sí. Cuando llega la audición para este personaje, ¿audicionaste para Para o Fantasma. ¿eh? Para Raúl. Sí, para Raúl. Claro. O sea, o audicionas y ellos te van diciendo para qué personajes. Ajá, audicionas y ellos te van diciendo para qué personaje. En mi caso fue, bueno, todos mandamos una self-tape, Ujú. un primer video, Sí. y ahí es cantando algo que no tiene nada que ver con el musical. No Eh, tristes recuerdos. Ajá, no ¿fue? tristes recuerdos esta ocasión, no tristes recuerdos, pero no tiene que ser del musical, no tiene que ser Ok. del Fantasma. ¿Y Eh, qué mandaste? yo mandé, Tristes recuerdos. no, me acuerdo que tenía que ser algo, o sea, como que dije, tiene que estar por el estilo de claro, ópera. claro. Entonces creo que mandé, ay, no recuerdo si Proud Lady de The Baker's Wife, del musical. Ok. No recuerdo exactamente, pero creo que pudo haber sido esa canción. Y mandas toda la Un canción, corte, un corto. un corte de 30 segundos. Ok. Ajá, entonces, ¿Recuerdas qué cachito era? no, la Ni- verdad no. Ni siquiera. Yo la verdad estaba enfocadísimo como de, yo quería ver el material del fantasma, ¿sabes? Ok. Pero sí, mandas ese video, entonces mandé ese video, después ya nos hablan para presencial y ahí empieza el camino hasta ¿Fue hoy, largo ¿no? el Pero proceso? fue muy, muy largo. Fue como mes y medio o 2 meses de audiciones. Yo creo que tuve como 8 o 9 filtros. Creo que 8 filtros tuve. Y sí, y más que nada era como el ver, cada vez que volvía era el mismo material para mí, en mi caso tan siquiera. Y eso era como, tuvimos primero, era el equipo mexicano el que nos Ujú. aprobó, entonces los primeros filtros fue como con el equipo mexicano. Después llega el equipo español, Ujú. nos sigue aprobando, seguimos pasando. Y ya hasta lo último llega el director italiano, Federico Bellone. Y él es el que da como el visto bueno, o sea, prueba y todo. Y después todavía tenemos que volver a grabar ya con ellos el material y todo para mandarlo a Londres y que el equipo de Andrew Lloyd Webber lo apruebe. Qué fuerte. Y ya que si lo aprueba o no, ya es la respuesta que nos dan. Entonces sí fue un proceso ¿Cuánto muy tiempo largo. duró tu agonía? Ay, mi agonía. Pues esos 2 meses, la verdad, esos 2 Literal, meses. todos los Diario días era era como así. de, sí, y tratar de, es lo que pasa con audiciones, ¿no? Tratas de olvidarte en tu día a día, como Mm. dejarlo ir, pero es muy difícil, más cuando es un proyecto Tan como este, importante, tan sí. importante. Sí. Pero creo que, como lo dijiste, todo lo que he vivido me Mm. ha llevado a saber cómo llevarlo de cierta manera saludable, ¿sabes? De una manera saludable. ¿En qué te enfocas cuando tienes todo ese sub y baja de Ujú. emociones, de proyectos, no proyectos, castings, miles de sís, otros nos, muchos más nos, Sí. porque justamente influye todo. O Ujú. sea, Todo. cuando vas a un personaje no solo influye tu talento, influye
la estatura, la Exacto. complexión, las características, y a veces por eso no quedas, no por otra cosa, Claro, ¿no? Como lo te sí. sucedió de chiquito. Este, ¿cómo lo manejas? Creo que lo que acabas de mencionar Ujú. es tenerlo muy, muy claro, porque te repito, creo que lo que viví es lo que me ha ayudado a sobrellevar eso, porque claro, creo que de las dos experiencias de la Academia Kids o de México Tiene Talento, Es donde creo que la que más me pegó fue México Tiene ¿a Talento, cuando poco? ya tenía 15. Pero al mismo tiempo, creo que ese par de años, desde los 15 a los 18, fue que yo dije que entendí que todo pasa por algo, como lo dijiste tú. Porque gracias a que no quedé, no me vine a la ciudad Ujú. y tuve que volver a la prepa y terminé muy bien mi preparación también. Entonces, terminé la prepa y todo. Y gracias a eso, a que estuve allá en Sonora, Ujú. pude irme a Nueva York, pude ver que podía estudiar teatro musical. Y yo desde que estaba chiquito, mi sueño era Los Ángeles. Mi sueño era irme a Los Ángeles, irme a Nueva York. Entonces, pero no lo veía nada, nada posible. Ujú. Yo era como un sueño muy lejano, pero decía, pero lo posible es Ciudad de México. Sí. Entonces decía, me voy a enfocar en Ciudad de México porque lo otro es imposible. Entonces, gracias Qué a que, perfecto, sí, sí. entonces gracias a que pasó todo eso, que yo estuve como, no, Ciudad de México, me tengo que ir, me tengo que ir, y que la vida me decía no y no, terminé yéndome a Los Ángeles. Entonces, todo eso me ayudó a mí a decir, los tiempos son perfectos y también lo que es para ti es para ti. Entonces, eh, ya teniendo eso en mente y también, claro, con mi preparación de teatro musical en Los Ángeles, también en muchas clases nos enseñan o simplemente nos repiten el que justo en audiciones están buscando muchas veces están buscando algo muy claro Ujú. o no, Ujú. pero al final de cuentas no te puedes basar en que eres talentoso o no. Simplemente es, a lo mejor querían a alguien alto, o más Ujú. chaparro, o el perfil no va con lo que tú estás ofreciendo, pero no tiene nada que ver contigo como artista, Sí. sino con lo que están buscando para el proyecto. Entonces, teniendo eso muy claro, creo que ya lo hace un poco más fácil el decir, ok, no está en mí, y Ujú. te repito, cuando sea algo para mí, lo va a hacer aunque me quite o Sí, aunque sí. pase lo que pase. Entonces trato de recordarme todo eso cada vez que voy a una audición. ¿Qué te dicen tus papás? O sea, me imagino el orgullo tan Sí, impresionante que han de sentir, pero ¿qué te cuentan? ¿Qué platican entre ustedes? no, pues mis papás están muy, muy, muy orgullosos. Sobre todo creo que, y yo lo comparto con ellos, porque Ujú. al final de cuentas, lo que está pasando en este momento yo no lo veo como mis logros o mi éxito, es más que nada como nuestros Sí, logros, porque tengo muy, muy en claro que sin ellos nunca hubiera podido lograr esto. qué Porque bonito. claro, siempre he sido muy constante y disciplinado y siempre he sabido lo que quiero. Desde que estaba chiquito sabía que a esto me quería dedicar, pero sin su apoyo no hubiera podido lograrlo. O sea, mi papá era de todos esos años, cuando yo estaba chiquito, era de, oye, mira, me encontré a este maestro de canto. Y hasta yo en esa edad que yo tenía, no sé, 10 12 yo era de, ay, pero qué flojera, ¿sabes? O sea, por Ujú. querer salir con los amigos Sí. o por tener esa edad. Y mi papá, no, 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 pero mira, ya te conseguí un horario y puedes ir ahora, no sé qué, y vamos para ver qué tal. Y él me consiguió a todos mis maestros de canto en toda mi vida. Guau. Eh, y llegó un punto también a los 15, me consiguió, también encontró un maestro de canto que es muy bueno en Navojoa, Ujú. que está como a 45 minutos de mi ciudad. Entonces yo iba todos los sábados, me iba para allá, ya sea en camión, me iba, y tengo mucha familia en Navojoa, entonces ya mi abuelo iba por mí a la terminal o como sea, pero mi papá siempre, siempre me ha apoyado. Y pues justo ahora es como, también ahora que tuve la oportunidad de ir a China a hacer Es Préndeme. lo que te iba a preguntar, Sí, ¿cuánto tiempo estuviste? estuve casi 2 meses, fue también como mes y medio. Fue un proceso muy, ¿Cómo diablos le hacías para no, comunicarte? Bueno, no, mucha sí, gente en habla inglés. inglés, pero No, pero como, pero sí, 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 es sí. una cultura No, claro, a mí totalmente me encantó el diferente. proyecto, fue de las mejores cosas que he vivido en mi vida. Pero sí, como dices, sí fue un proceso un poco
Choqueante. Ajá, Sí. y aislado de alguna manera. Ujú. Lo padre es que como éramos 4 elencos, eh, creo que 3 de esos, no, 2 de esos elencos eran de Londres. Ujú. Un actor era de República Checa y otro era de Estados Unidos. Ujú. Y Nelson Carreras y yo de México. Bueno, o Sí, sí. de Cuba, Nelson. Pero entonces como teníamos vivíamos en esa burbuja entre nosotros, ¿no? Pues nosotros sí nos podíamos Sí, comunicar sí. entre nosotros, entonces creo que eso ayudó muchísimo porque de ahí en fuera creo que sí, el estar en ese país fue increíble y claro que ciertas personas sí hablan inglés también, Ujú. pero sí fue muy de traer el traductor en la mano a Sí, todos lados. totalmente. Y aparte el público allá es increíble, ¿En serio? increíble, de verdad que el amor que nos dieron, o sea, ahorita siguen pidiendo que volvamos, nos siguen apoyando desde allá con Fantasma, siguen haciendo artwork ¿En para serio? Qué todo. increíble. Ajá, es muy, muy, eh, ahora sí que cosa increíble. Y sí, esa experiencia fue increíble. Y te digo, también tuvo la oportunidad mi mamá de ir a ver, o sea, cuando estaba allá y fue a mi estreno allá, Ujú. mi hermana y mi mamá. Y entonces, no, para mi mamá, todo lo que estoy viviendo ahorita está mega, mega orgullosa y Es lo también comparto. su sueño de tus Sí, padres. exacto, exacto, es nuestro sueño, Ujú. así lo comparto. Y ahora el fantasma de la ópera. Fantasma de la ópera. Cuando llega el fantasma de la ópera, no hubo como eso de, claro, va a ser eso, me voy a quedar porque ya tengo como este know-how de alguna forma Sí. de mi profesor. O sea, Pues fíjate que con el fantasma creo que, no sé si fue como mi inconsciente tratando de no esperar nada. que no te Entonces, emocionaste ajá, tanto. que fue como, más que no emocionarme, fue como, me traté de enfocar en muchas otras cosas. Y ahí yo ya tenía en mente China, ya me habían hablado, yo estaba así a nada de irme a China. O sea, la audición del fantasma fue antes Sí. de China, qué locura. Estuvo muy, muy loco. Todo, por eso te vuelvo a lo mismo, creo que los tiempos son perfectos, porque Sí. todo ese proceso de fantasma yo estuve muy preocupado, porque iba avanzando y avanzaba y avanzaba y yo ya tenía firmado China. Entonces, yo no, y para fantasma no nos daban fechas. Si te hubieran dado a elegir, No sé, lo platiqué muchísimo, pero en ese momento lo más difícil para mí era aunque quisiera decir que no a China por fantasma, yo ya tengo firmado China. O sea, me explico. Entonces, eh, más que nada, sabía que si no se acomodaban, pues, probablemente no iba a poder hacer fantasma. Pero entonces todas las audiciones estuve muy... Por eso te digo, creo que más que no emocionarme, creo que tenías estaba algo muy enfocado seguro, en eso. claro. Y estaba, o más que tener algo seguro, estaba como, mi preocupación iba para eso. Sí, Entonces, claro. más que el quedar o no quedar, era como, ¿y si no lo puedo hacer? ¿Sabes? Pero, seguí avanzando, lo comuniqué con la producción también de, oye, tengo esto, porque el problema ahí era que para Fantasma no tenían fechas exactas todavía, o al menos no nos las comunicaban. Entonces yo no sabía si iba a poder hacerlo o no. Y yo decía, bueno, pero China no es tan largo, o sea, era solo 1 mes y medio. Entonces seguí avanzando y avanzando y avanzando, y cada vez crecía mi preocupación. Y después, ya como lo último que mandamos para Londres, para la aprobación, fue que alguien me dice como más o menos las fechas tentativas, alguien de producción. Entonces ahí dije, creo que sí lo logro hacer. Y ya, y cuando me hablan para firmar, era creo que un jueves me hablan y me dicen, oye, ¿puedes venir a las oficinas de Mejor Teatro mañana, viernes? Y yo, va. Yo tenía mi vuelo a China el Qué sábado. emoción. Yo volaba a China el sábado. Entonces, No es cierto. voy el viernes, llego a las oficinas y me dicen, eres nuestro Raúl, queremos que firmes, No etcétera. manches, se me puso la No, piel chinita. te digo, los tiempos son perfectos, Sí, siempre sí. lo voy a decir. Y entonces pasa eso, firmo, me voy ya firmado por Fantasma, me dan fechas por fin, entonces logro saber que Que vas a salir todo va a perfecto salir en perfecto. tiempos. Pero hasta eso que sí, porque firmé viernes, vuelo a China sábado.
empiezo todo China y ya, pasa todo el proyecto de China y cuando vuelvo un miércoles y en la siguiente semana empezábamos ensayos para Fantasma. O Entonces sea, todo fue muerto. así perfectamente calculado. Qué increíble. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en ensayos con el fantasma? Con Fantasma tuvimos solo un mes de ensayos. Nada. Un mes. Fue un proceso muy intenso también, pero se logró. Se ¿Qué logró. sientes ahorita? Paz, paz, la verdad, porque justo con Fantasma, creo que también China me preparó para Fantasma. Sí, Porque totalmente. China tuvimos 2 semanas de ensayos para presentar este proyecto en inglés. Entonces yo ya llevaba también mucho sin trabajar ningún material en inglés por mucho tiempo. Entonces sí, también iba con esos nervios. Y en China tuvimos solo 2 semanas, también fueron 2 semanas muy intensas de ensayos diarios. Que te digo, ahora me da mucha risa que cada que trabajo en un proyecto lo sueño. O sea, me pasó con Fantasma todo ese mes de ensayos y ahorita como que apenas estoy terminando de soñarlo, te lo juro, sí. Y en China me pasó igual esas 2 semanas, llegaba de ensayos, o sea, era todo el día de estar ensayando. Y es una obra de solo 2 actores en escena, un musical de 2 actores en escena, entonces todo el material está en nosotros, ¿no? Y entonces sí fue muy pesado, pero también yo recuerdo el estreno en China, sí fue como de, ¿lo tengo? ¿No lo tengo? Sí, Así sí. como, ¿estoy memorizado? ¿No estoy memorizado? ¿Qué va a pasar? Y pasó perfecto todo. Tuvimos muy, muy buenos shows. Entonces también volver a eso y saber que tenía un mes, dije, esto Lo es saco mucho porque tiempo. lo saco. Sí, pero ya también viendo el material de Fantasma, dije, Dios, o sea, Es es complicado, muy ¿no? complicado. Yo la verdad, los primeros días, la primera semana, recuerdo que mi primer día de ensayos de Fantasma, me montaron managers, la oficina de gerentes, Sí. y creo que ya estábamos viendo No pido más de All I Ask of You, el dueto. Sí. Pero nomás con la oficina de gerentes, yo dije, así salí del ensayo, yo recuerdo que iba en camino a casa y dije, yo no sé si voy a poder hacer esto. Y hablé con mis papás, recuerdo, y les dije, no sé no sé qué va a pasar porque no sé si puedo hacer este proyecto. O sea, es un proyecto muy retador. Y aparte, lo que tiene Raúl es que está en un rango vocal que no es que no sea el mío, pero sí es como lo más. ¿Alto? Sí, sí. Entonces yo creo que, o sea, yo canto mucho de barítono y Raúl está en tenor. O sea, entonces dije, aguantar 7 funciones a la semana Está cañón. haciendo esto, dije, no sé cómo lo voy a lograr. Pero más también por la cantidad de material que nos estaban presentando en esos días. Y poco a poco pues se quedó en el cuerpo. Ya después fue como lo hacemos, simplemente corre y ya. Sí. Eh, pero sí, y ahí fue cuando me di cuenta también de que me encantan los retos. Sí, Dije, claro. me encantan los retos en mi carrera. Y pues ya, ahorita el estrenar y el que nos esté yendo muy bien, creo que también para mí lo tomo como ejemplo de decir, ¿sabes qué? Cuando es un reto simplemente es echarle ganas y darlo todo, pero ver que sí se puede. Pero además la preparación, Luis, Sí. porque tienes un montón de preparación desde chiquito por tu Ujú. papá, hasta llegar a Los Ángeles. ¿Cómo fue el día que fuiste a firmar? Llegaste y cuando saliste lloraste, Claro, gritaste, le sí. hablaste a tus papás. Pues mira, yo me hago muy, muy el profesional de repente, o sea, me acuerdo que cuando fui a firmar, me Ya dicen, estabas oye, pero no llorando. estás emocionado, y yo, sí, pero muy bien, veamos qué onda, a ver qué así, ¿no? Pero ya que yo me voy solo, ya Sí. saliendo de las oficinas, sí, recuerdo que salí de las oficinas de Mejor Teatro y me fui ahí a Plaza Carso. Mm. Y ahí afuera del Telcel estuve lloré y lloré yo solito. Y más que nada porque decía, mañana me voy a China. Era como, mañana me voy a China, pero estoy viviendo esto. Sí. Y era como, también me costó un poquito a ver el enfocarme, porque también
pasa eso y mi cabeza se va, voy a ser fantasma de la ópera, pero pues traigo algo que me tengo, o sea, este proyecto en el que me tengo que enfocar y también es Sí. una muy buena oportunidad. Entonces creo Sí, se te que juntó todo. sí, Esa era la emoción de hoy firmo, mañana mañana me me voy, voy. regreso. No lo puedo creer. Sí, no, yo en China, yo recuerdo que cada noche antes de dormirme, o sea, me iba a la ventana y yo así veía la ciudad y decía gracias, o sea, agradecer, agradecer, agradecer. Y también teniendo en mente como, porque también decía, ay, va a ser muy triste cuando me vaya de aquí, Sí, pero el decir, bueno, pero traigo este proyecto, que es el sí, fantasma de la claro. ópera, Y en mi país, en mi además. país, claro, me motivaba muchísimo y sí, o sea, estaba muy, muy feliz. ¿A qué crees que se deba, Luis? Ya te iba a decir Raúl, Raúl. que se deba que la gran mayoría de los artistas de comedia musical, de musicales en México, han tenido que hacer carrera antes en otro país. Se me hace muy triste, pero es una realidad. O sea, Carlos Rivera, Fernanda del Castillo, que inició en Hoy no me puedo levantar en España, Ok. Carlos Rivera, El Rey León. Ujú. O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, Bianca Marroquín, que igual Ujú, hizo carrera en claro. Broadway antes que acá. O sea, ¿qué sucede para que el mexicano, digo, entiendo que la industria del teatro en Sí. México está en pañales y aún así se hacen grandes producciones y les Ujú. va muy bien y todo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso de tienen que verlo en otro lado para que en México empiecen a voltearlos a ver? Pues creo que está difícil Sí, ¿verdad? responder esa pregunta porque creo que depende de cada caso también. Ujú. En mi caso, por ejemplo, pues yo crecí también mi inspiración, o sea, muchos de los artistas que yo seguía, Sí. eh, yo me ponía a ver en YouTube, o sea, videos de producciones o de programas o música, etcétera. Pues venía en ese entonces de Estados Unidos también, ¿no? Entonces creo que de ahí también me sembró la semilla de quererme ir, querer estar allá. Pero creo que también, Aparte, bueno, el destino te lo puso, el claro, el abanico destino así me de lo fue puso. esto, Sí, ¿lo tomas o qué? sí, 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 sí. Y sí, porque creo que hoy en día sí hay muchas buenas, muy, muy buenas oportunidades aquí en México también. Entonces, yo no diría que no las hay. Creo que sí, sí es un rango mucho más limitado. Sí. Entonces, creo que tomando eso en cuenta, muchas personas pues deciden irse. Pero en mi caso fue más que nada eso, el que, digo, yo veía las personas que más me inspiraban era de Sí, allá y sí. como dices, la vida me lo puso, pero también fue muy bonito volver para acá. O sea, ya teniendo esa preparación, volver acá a México y poder estar trabajando acá ha sido muy, muy bonito también, porque de alguna manera se siente como regresando eso, Sí. de cierta manera. Eh, pero creo que también es importante como artista o como persona, la verdad. Ujú. También el empaparte de diferentes culturas. Para mí, por ejemplo, el irme a Estados Unidos me ayudó muchísimo a aprender cosas allá. Claro. Eh, También mi mejor amiga era es de Suiza, entonces, y estudiábamos en la misma escuela, Ujú. entonces, ver esos choques culturales de Sí. todos nosotros y de todas las personas internacionales. eh, que claro, para empezar, yo tuve el privilegio de poderme ir porque gracias a que mis papás trabajaron muchísimo Sí. para lograr que yo me pudiera ir. Y justo como te comenté, también teniendo muchísima beca, es que pude lograrlo. Pero ya teniendo esa oportunidad, pues te digo, aprendí muchísimo y también eh, es por eso que también creo que como artista no hay que limitarse también a solo trabajar en Ujú. algún lugar, porque sí, de repente sí puede ser una profesión muy limitada en donde no siempre va a haber trabajo. Entonces, si te cierras a solo trabajar en cierta parte, Ujú. pues creo que puede estar un poco Sí. más complicado. Ahora sí que donde haya. Sí, donde haya y también prepararte para poder Ujú. hacerlo. O sea, también una de mis preparaciones fue en Los Ángeles. Yo pensé que llegué con muy buen inglés y para nada. Ujú. Entonces tuve que trabajar mucho en mi acento para tener tan siquiera como un acento más cercano a lo que sería un americano. Ujú.
Pero sí, como actores, por eso también aquí mismo en México es el poder hacer un acento del norte, un acento del sur, etcétera, te abre muchísimas oportunidades. Entonces sí, tenemos que estar muy preparados para eso. Cuando vino la gente de Broadway para Ujú. El Fantasma De Londres. de Londres Ujú. y estuvieron con ustedes, los conocieron, ¿qué sentías? O sea, ¿qué les dijeron? ¿Qué? Pues a mí se me hizo increíble porque también como Oye, ¿y tu profesor sabe que estás haciendo acá? no, ¿sabes? No es No. cierto. ¿Por qué? No, pero porque es que no tuve mucho contacto con él, la verdad. Ok. Pero más que nada todos mis compañeros, o sea, muchos de mis compañeros con los que estuve en ese curso me han escrito y es muy bonito también como dicen, no manches, me acuerdo cuando fuimos a ver El Fantasma de la Ópera. Y en ese entonces recuerdo que estaba, creo que es, mm, 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 su nombre creo que es Ronnie, pero quien estaba haciendo Raúl en Broadway estuvo también aquí en Aladdin, haciendo Aladdin. Ok. Pero en ese entonces nos dio una plática y nos dices, yo soy mexicano y todo, pero estoy haciendo Raúl en Broadway. Entonces yo recuerdo mucho pensar, wow, o sea, si es posible yo como mexicano poder hacer esto entonces. Claro. Y también por eso te digo, como las vueltas de la vida que me trajeran a hacer Raúl aquí en México también fue como increíble. Pero sí, entonces no fue con el profesor, con mi profe, pero sí con mis Con compañeros tus que me compañeros. comentaron. Sí, Deben de estar felices. sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te agradeces? Digo, tienes una carrera impresionante a tu corta edad y la vas a tener todavía más, pero ¿qué le dices a ese niño que lloró todo el camino de Ciudad de México a Sonora, a tu casa? Sí. ¿Qué le dices hoy? O sea, ¿cómo hablas con él? Y digo, fue ayer Sí. eso, pero ¿cómo lo apapachas y le dices, ya ves, Sí. todo va a estar bien al final? Pues creo que va a sonar muy loco, pero creo que de alguna manera lo sabía. Ujú, O sea, creo que eso es lo que me ha ayudado en mi vida. ujú, El que desde chiquito yo, o sea, y muchas personas me decían, sobre todo en Sonora, ujú, me decían, pero ¿cómo te quieres dedicar a esto? Es una profesión muy difícil. Y yo decía, no, todas las profesiones son muy difíciles, decía yo. ujú. Eh, y me decían, sí, pero esta más, ya ves, para ser artista es muy difícil, o sea, y más aquí en México, etcétera. Y yo, sí, pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y también recuerdo mucho una persona con la que estuve audicionando para México Tiene Talento, que era un amor de persona, ¿no? Ujú. Pero recuerdo mucho un comentario que hizo que me dijo, porque estábamos platicando y yo en ese entonces pues tenía 15 y creo que ella tenía 25 o 30 por ahí. Y ya ahí platicando yo, no, es que mi sueño y yo quiero hacer esto y bla, bla, bla. Y me dice, ay, sí, nomás espérate a que crezcas y vas a ver que pues no pasa. Así, ¿no? Ujú. Y yo como, ¿Tú cómo y yo, chingado? no, y yo en mi mente, ajá, yo Sí, recuerdo haber dicho, ah, bueno. Y en mi mente yo dije, vemos. vemos, ajá. Yo sí dije como, para mí sí va a pasar. Este, porque voy a hacer que pase de alguna manera. Claro. Entonces siempre he vivido así, entonces también ahora una de las cosas que yo hago antes de cada función en El Fantasma es justo dan la tercera llamada, pero bueno, antes de que den la tercera llamada, justo, o sea, me pongo como a agradecer y ahí mismo en el escenario, en la pierna, como que empiezo a agradecer y empiezo a pensar justo en todo lo que viví antes y cuando estaba chiquito y que decía, yo me acuerdo cuando estaba chiquito y que estaba en mi casa en Sonora y me ponía a ver videos de Broadway y a ver videos de estos musicales y que yo decía, quiero hacer eso, quiero hacer eso. Entonces, cada vez que estoy en la pierna, simplemente recuerdo así exactamente el momento en el que yo estaba en mi cuarto, así volteando a la ventana diciendo, lo voy a hacer. Y digo, y lo agradezco y simplemente digo, lo lograste. Lo lograste y es seguir trabajando, obviamente, porque no lo veo como, como la meta, sino el comienzo de todo lo que viene. Qué bonito. Estoy casi chillando, la verdad, porque Ay, sí, me emociona mucho. O sea, es una historia de éxito que te falta muchísimo
y yo creo que tus padres deben de sentirse súper, súper orgullosos de ti. No me puedo ni siquiera imaginar la emoción de ver los teatros llenos, Sí. aplaudiendo, ovación. He visto muchísimos comentarios y de verdad, mil felicidades. No, De muchísimas verdad. gracias. Muchísimas gracias. Sí, es muy bonito vivir lo que estamos viviendo. Exacto. ¿Qué le dirías a los jóvenes, Luis, que están con este sueño y otros? Porque, Claro. ya le di en la madre, perdón, Enriqueto. Porque estamos en una época en donde todo pareciera o tendría que ser rápido. O sea, Ujú. estamos más conectados, más bien pareciera que estamos más conectados que nunca, pero Ujú. estamos más desconectados que nunca. Claro. Y la inmediatez de el celular, todo lo quiero rápido, creen que todo tiene que ser así veloz. Sí. Y realmente no, es un proceso larguísimo para llegar al éxito y a lograr Y tener mantenerlo y también. mantenerlo, tus sueños, la persistencia. ¿Qué le dirías a Sí. todos los jóvenes? Pues yo siempre he dicho, también tuve la oportunidad de volver a mi prepa hace un par de años, Ujú. después de haber estudiado en Los Ángeles. Y también tuve como una plática, mi maestro de teatro musical, Luis Adrián, me dijo si podía platicar con Ujú. los chicos de teatro de ahí de la Ujú. escuela. Y justo eso les dije como, creo que mi consejo sí fue, tienes que amar esto para dedicarte a, o sea lo que sea que te quieres dedicar, lo tienes que amar y de verdad quererlo, porque si no, No vas a no, no, ajá, exacto, no vas a aguantar. Y sobre todo también en esta carrera, que sí es una carrera muy difícil, si la quieres ver así. Pero yo siempre lo he dicho, yo lo veo como una carrera fácil porque creo que de la manera en la que tú lo veas, aguantar. se va a mostrar a ti. Ujú. Entonces, creo que sí es ser consistente, tener muchísima disciplina. También, por ejemplo, en Nueva York, yo recuerdo que cuando nos avisaron que íbamos a poder audicionar para esa escuela, me acuerdo mucho que nos avisaron como un día antes de esa audición o 2 días antes. Y como ya eran nuestros últimos días, todos era de, bueno, vámonos, o sea, llegamos de los cursos y era vámonos a ver obras o Ujú. vámonos a turistear por todo Nueva York mientras estaba nevando. Y yo dije, no, me voy a quedar en el hotel. No me puedo Después de. enfermar. Ujú. Dije, no me puedo enfermar, no me puedo nada. O sea, fui el único que se quedó en el hotel. Y dije, ni modo, pues voy a sacrificar el poder Claro. irme a divertir ya ahorita porque tengo esta audición que necesito prepararme y estar listo para eso. Entonces, creo que también cualquier carrera está llena de sacrificios y es también entender eso, es muy importante, porque a lo mejor muchas cosas te dan esa satisfacción en el momento, pero la satisfacción de lograr lo que querías es muchísimo más grande. Entonces, eso me lleva a lo que acabas de decir también de cómo estamos ahorita hoy en día buscando lo viral, Sí. buscando lo que te dé en el momento. Como te digo, creo que todos están buscando de alguna manera hacerse viral y de que no quiero que este video se haga viral. Y, y pues es nuestra realidad hoy en día, pero aún así las cosas no suceden así. O sea, es de mucho, mucho trabajo. Y por ejemplo, ahorita también me dicen, ay, qué padre, has de estar muy feliz ahora que Sí, sí. se hizo fantasma, como de muchas cosas te están pasando padres ahorita. Y es como, sí, pero porque no viste todo lo Sí, que tuve que todo, pasar para sí. llegar a esto. No No es es, días de llanto, de ajá, frustración, de tristeza y exacto, de de no decir, saber. de no Por saber. ejemplo, obviamente han habido muchos momentos en mi vida en el que yo he dicho, ¿y si no lo logro? Y simplemente me digo, no, ya no te digas eso y vamos a enfocarnos en que Sí, sí no, se ya puede. no hay manera de que no, Exacto, sí, no sí. lo vayas a Si lograr. sigues trabajando y si nunca dejas de trabajar si nunca quitas el dedo del renglón, yo siempre he pensado que va a pasar porque va a pasar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro y sobre todo eso, creo que la disciplina y el ser constante con lo que quieres. ¿Te da un poco de miedo o incertidumbre decir, después de esto qué? No, ¿No? Lo me da estás mucha emoción. disfrutando Me da a mucha tope. emoción porque, te Sí, digo, yo porque también soy muy de sí, sí, manifestar sí, y de porque cosas. va a llegar otra cosa. Claro, y Sí. ajá, entonces como que es la emoción de saber que se viene al momento y al mismo tiempo disfrutar lo que estoy viviendo, porque creo que también lo comentaba con amigos, es algo que me pasa mucho a mí de llego a un proyecto con el que estuve soñando y ya estoy pensando qué es lo que viene, Ujú. o sea, cuál es el siguiente paso
pero es muy importante también Sí, quedarte el aquí, disfrutarlo, porque pues ese es el punto de la vida, ¿no? más consciente, Ajá, porque pasa tan rápido y exacto. que la conciencia, sentirlo, Sí. vivirlo, realmente es Y tú- en estas fechas complicado, en estas épocas. sí, sí, sí. Y en China me pasó igual. Fue como esos días que eran muy cansados, etcétera. Yo me decía, en un mes que te vayas de aquí, ya lo vas a ver como recuerdos. Entonces Sí. disfrútalo y disfrútalo y disfrútalo. Y con Fantasma me pasa igual ahorita el éxito que está haciendo y que estamos teniendo sold outs en todas las funciones es increíble. Y creo que también ese momento que terminamos la obra y ahorita estamos teniendo, o sea, ovaciones de pie, o sea, de verdad que es un sentimiento muy, muy bonito que trato de agradecer y justo en ese momento en el que veo a todo el público aplaudiendo y te digo, y de pie, sí me recuerdo a mí mismo, esto es por lo que hago, o sea, esto es Sí. la razón por la que hago lo que hago. Obviamente ya vino tu familia. Claro, no, hombre, Sí. ya vinieron como 2 veces a verme. Sí, Sí, increíble. vinieron al estreno, Sí. después volvieron con mi hermano, así, toda mi familia ya la vio. Mi abuela vino al estreno también, entonces, ¿Lloraste en el estreno? sí, 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 sí. Ahí en escena. Sí, después Sí, sí, después de la hora, sí. En Sí, el sí, sí. aplauso, Sí, en la sí, sí, sí. salida. Qué Sí. emocionante. No, Tengo un deseo que a ver si me lo puedes regalar ajá, de fin de año, de Navidad. ok. Canta un pedacito de algo del Ya, musical música. que digas, este es el momento. O es el momento que igual y no es la canción favorita de todo el mundo, Sí. pero la tuya, la que te hace sentir y te hace emocionarte y que decir, es esta. Ok. Voy a llorar. Creo que es el momento. Creo que hay muchas, o sea, bueno, te explico un poquito el contexto. Sí, Creo sí. que en el dueto no es solamente porque es el único como momento solista que tengo, pero aparte creo que Es una de tenemos- las mejores ajá, canciones el dueto del que tenemos, creo que también emocionalmente venimos de mucho, no quiero spoilear, pero acaba de pasar algo muy fuerte en el teatro. Vamos hacia la azotea donde Christine va. Ujú. Yo no me puedo explicar, Raúl no se puede explicar qué es lo que está pasando con ella porque él no entiende, él no sabe ni quién es Fantasma, él no sabe Sí, qué es sí, lo sí. que está haciendo Sí, sí. backstage. Entonces, de alguna manera es como esa confusión y ese enojo de también como de ¿por qué estás haciendo esto hacia Christine? De ¿por qué Sí, te sí. vienes para acá en vez de nos tenemos que ir? Ah, Pero al mismo tiempo el amor que tiene hacia ella y también ese intento de calmarla y de buscar soluciones de, ok, a ver, no me está escuchando y ya veo que está ida. ujú. Pero entonces creo que es una canción muy compleja que se puede interpretar como algo muy básico, muy Sí, romántico, si lo ves por ese lado. Es muy fácil irte por ese lado. Pero creo que si lo ves desde el otro, que es como más que esta persona que amo, sí, como relación, más que nada es como cómo puedo ayudar a esta persona sí. y calmar. Entonces, ese es el Me encanta, es mi favorito. detrás. Sí. Y un pedacito pudiera ser el comienzo, que es. hmm, Déjame tomar agüita. Sí. Muy temprano. ¿No te traje jengibre o qué Ujú. tomas? ¿Qué tomas? ¿Qué tienes? Tomo de algo todo. rico? Sí, Me nebulizo, o sea, sí, nebulizaciones, sí. muchas cosas. Pero bueno, es. No hables de tinieblas, olvida tu terror, ya nadie irá a dañarte, mi voz va a serenarte. Deja que te libre tu llanto al día secar. Yo estoy aquí a tu lado, soy guía de tu cuidado. Déjame arroparte, quiero ser la luz. Aquí nadie ha de hallarte, tu miedo va a dejarte. Listo. ¡Bravo! Y yo. ¡Qué bárbaro!
Estás muy cañón. Gracias. Estás muchas muy gracias. cañón. Felicidades, Luis. No, hombre, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Pues que vengan todos los éxitos del mundo porque te mereces eso. Se nota la disciplina en todo, en ti, en cómo te comunicas, en cómo lo haces. Y digo, está de más desearte, como dije, todo el éxito porque lo vas a tener con Muchísimas esa gracias. constancia, con esa persistencia, con una familia además detrás de Sí, ti que mucho apoyo. si los tenemos a ellos, lo tenemos todo. Exacto. Y vas a llegar lejísimos más de lo que ya estás llegando y logrando. Agradezco muchísimo que hoy, que tienes función, te hayas tomado el tiempo de venir acá. No, claro que sí. De verdad lo valoro muchísimo y que vengan muchísimos éxitos No, más. muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Qué bonita plática también. Sí. Entonces, no importa, es muy buen calentamiento para la función de hoy. Entonces, muchísimas gracias Increíble. por tenerme aquí. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Pues siempre es muy bonito el recordar también el camino, ¿verdad? Entonces, creo que me quedo con eso y también algo que mencionaste, la pregunta que me hiciste Sí. acerca de los jóvenes también, creo que también es muy bonito o simplemente tengo muy en mente también el cómo devolverlo de alguna manera, ya sea ahora o en el futuro también, y para poder también como compartir mi historia y compartir a más personas el que sí se puede. Claro. Sí, Mucho más que lo viral hay que conectar, ¿no? exacto. Con lo que somos en realidad y con lo que nos hace pues sentir, porque al final es la manera de conectar con los demás, siendo honestos y reales con lo que hacemos y decimos. Exactamente. Muchísimas gracias A otra ti. vez. A ti, Vargas. Oigan, gracias a todos. Qué emocionante poder llegar a este fin de año con personalidades y seres humanos como tú, Luis. Gracias a todos, de Gracias. verdad. Si les gustó esto, como siempre les digo y les pido, compartan, que la vida se trata de eso, de compartir. Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones y de verdad no le pierdan la vista a este gran ser humano, este gran artista. Luis, gracias de verdad. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Felicidades a tu familia. Gracias. Por todos. Muchas gracias también. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo y todo lo que venga. Muchísimas gracias. Bye, bravo.